Bueno, es una forma de que el gigante Facebook tenga una mensajería que es tal vez la más adecuada para sus intereses, o también la oportunidad de acaparar y cerrar mercados para impedir competencias. ¿Me equivoco? Pues esa es la discusión global, y uno de los países que está a la vanguardia de esa discusión es Alemania. En Alemania la autoridad de competencia adelantó un caso relacionado con la capacidad que tenía Facebook precisamente de obtener ingentes cantidades de información por el uso tanto de su mensajería en línea como de Facebook, como de WhatsApp y otra par de aplicaciones que de pronto no son tan famosas hoy en día, pero de las que también son dueños. Y ahí hay un cruce muy importante entre dos caminos, el de la competencia en el mercado y en el de los datos personales. Entiendo que en El Salvador hay una propuesta de legislación sobre protección de datos personales. Bueno, esos dos caminos se cruzan y es muy importante que El Salvador tenga esas herramientas. Bien, y sobre esto también le damos la bienvenida a don Byron, bienvenido, y gracias por estar con nosotros esta mañana, señor. Gracias a ti por la invitación, Moisés. Usted es un especialista en riesgos informáticos y naturalmente lo puede llevar a distintas áreas de niveles de competencia, pero ¿hasta dónde pueden llegar instituciones como la superintendencia o hasta dónde se puede llegar forensicamente hablando para buscar una libre competencia? Yo creo que dentro de todo lo que es la cuarta revolución industrial hay ventajas, como mencionaba ahora Juan David, en torno a la tecnología, el desarrollo tecnológico, a la capacidad de que esos desarrollos sean verificables, auditables. Esas ventajas traen consigo la posibilidad de que cualquier entidad que ejerza vigilancia y control en un país, ¿sí? Pueda de alguna manera verificar esos procedimientos. Es por lo mismo que podemos hoy decir que las autoridades, y digamos que es algo importante que yo tenía planeado para hoy, como la interacción humana hoy en día se hace es principalmente por medios tecnológicos, y el mejor ejemplo lo puso su presidente en las Naciones Unidas. ¿Sí? Nuestra interacción, nuestra forma de negociar, que también es parte de esa interacción, hoy en día se hace a través de plataformas digitales. Las plataformas digitales traen ventajas como la auditabilidad que uno le puede dar a ellas, pero también desventajas como la anonimización que voluntaria o involuntariamente yo pueda hacer sobre esas plataformas. Entonces yo creo que las autoridades, cualquier autoridad que ejerza vigilancia y control, en este caso la superintendencia en el escenario de la competencia económica y de los mercados, tienen un reto bien importante, y es poder aplicar esos controles a esas empresas, ¿sí? Y poder decir, vamos a revisar, tener la posibilidad de revisar su correspondencia si es necesario, poder tener la posibilidad de ver los registros de sus sistemas de información y poder de alguna manera, a través de la gestión de grandes volúmenes de datos o de ese Big Data, llegar a resultados, ¿sí? Como por ejemplo acuerdos anticompetitivos, cuando de pronto el uso de algoritmos de manera equivocada, ¿sí? Entonces todo ese tipo de elementos solo se pueden hacer con una entidad que logre juntar la tecnología con la legislación, ¿sí? En la medida que los dos empiecen a interactuar, ahí ya se van a empezar a dar resultados. En la región lo vimos, en Colombia tuvimos grandes resultados donde las principales pruebas eran correos electrónicos, y pues ya no solamente se limita al estudio económico como era por decirlo de alguna manera, la escuela antigua del derecho de la competencia, ¿sí? Que eso eran estudios económicos o documentos en físico que se encontraban, ¿sí? Sino que ya se empieza a encontrar las conductas anticompetitivas en correos electrónicos, en registros de sistemas de información, en todo esto. Y pues bueno, muestra de eso es mi país, obviamente, y Ecuador, Chile y muchos países de la región donde también se han empezado a identificar conductas en contra de la libre competencia en estos sistemas informáticos. ¿Hasta dónde llega la legalidad y la legalización de procesos que se den a través de plataformas digitales, aplicándolo al contexto legal de un país? Yo creo que en eso es un poco la metodología es simple, la implementación es complicada. La metodología, yo siempre he dicho que Internet y
en la yo creo que una de las grandes, por decir algo, los grandes beneficios de la cuarta revolución industrial fue el procesamiento distribuido. Hoy en día hablamos de la nube como un cúmulo de servidores en diferentes lugares del mundo que procesan información y que se colaboran entre ellos. Ese es el procesamiento distribuido. Ya no hablamos de una sola estación, un solo computador, un solo servidor que está en un lugar, sino hablamos de muchos servidores en muchos lugares que almacenan en muchos lugares al mismo tiempo, porque hay una capacidad de conectividad muy alta que se logró ya y que se seguirá creciendo seguramente. El reto acá está en esa gran nube, en esa gran red de comunicaciones, de alguna institucionalizarla, como hoy en día está institucionalizado el mundo análogo, ¿sí? Hoy en día tenemos una autoridad de competencia, tenemos una autoridad de propiedad intelectual, tenemos una autoridad de protección al consumidor, tenemos una autoridad de protección de los derechos de autor, por ejemplo, y todo esto se tiene que aplicar a esa gran red con esos grandes canales de comunicaciones que tenemos. Y eso es el reto grande que hay, no solo en materia de ciberseguridad, porque se habla solo de ciberseguridad y solo se habla de hackers y solo, yo ahora lo comentaba con mi colega Juan David, cuando uno piensa en riesgos informáticos solo piensa en el hacker pero el riesgo informático va mucho más allá, en usar un sistema de información para hacer una práctica anticompetitiva. Eso es un riesgo informático, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera tenemos que empezar a ampliar en nuestro conocimiento. Exactamente. Hay experiencias como estas de riesgos informáticos por prácticas anticompetitivas famosas que se puedan mencionar en este espacio. Por supuesto, hablo de mi país y bueno, de pronto me servirá para extenderme un poco a la región, pero en nuestro país tuvimos la oportunidad en la autoridad de competencia de identificar carteles en mercados como el azúcar, los pañales, el papel higiénico. Tuvimos la oportunidad de preservar información que hacía parte de procesos de delación, ¿sí? Y todo esto traía consigo un arsenal técnico que le tocaba a uno implementar y encontrar tantas malas prácticas, por ejemplo, prácticas en contra de las licitaciones públicas o de los concursos públicos que habían, y donde la única forma de saber, o sea, no vamos a encontrar nunca una prueba en un papel o las pruebas están en el WhatsApp, están en un sistema de información. Entonces es necesario que una autoridad que ejerza vigilancia y control, cualquiera, en este caso la Superintendencia de Competencia, tenga la capacidad